amigos, amigas, rockeros, rockeras y gente en general que le interesa el arte, especialmente en este caso el arte del rock, a través de una persona que lo ha vivido desde el principio, aquí en Tenerife, desde 1954, primero como espectador y después como parte integrante de lo que se movía. Pues yo cuando prometo una cosa y puedo cumplirla, pues la llevo a cabo. Cuando no puedo cumplirla, les pido perdón por no poderlo hacer. Pero ya como viene siendo habitual, pues las cosas vienen sucediendo tal y como se los anticipo, ¿no? Y en este caso, pues yo les dije en el programa de ayer, en el número 18, les dije que en este 19 iba a darle un segundo y de golpe definitivo a lo que fue el montaje de Fresinatan Tour, con referencia a que los grupos de rock que trabajaban conmigo en ese momento no tuvieran el perjuicio de que yo estuviera en lo infantil y que a ellos los desatendiera. No, es más, son los grupos de rock, los miembros de los grupos de rock, los que por buscarse la vida, que es lo lógico, pues son los que van abandonando la parte infantil y van más dedicados a su labor, ¿no? Ya que se acabó el tema de las tocatas en vivo por el hecho de que ya pues las comisiones de fiestas solamente pagaban la actuación de lo que eran los grupos como grupos infantiles, pero sin el respaldo de músicos, sino con el respaldo de una música que se llama karaoke o playback, sin voz, para que los niños puedan cantar encima de esa música. Y algunos, pues yo qué sé, por lo menos en mi caso, siempre, excepto cuando Beatriz actuó en la Plaza de Toros con Luz Casal, que por obligación tuvo que cantar sobre su propia voz, no, de resto siempre se cantó con la voz de la persona, el cantante o el grupo y todo, o sea, todo se hizo de esa manera. Y ayer ustedes pudieron comprobar el resumen que hice del grupo Los Atómicos, un grupo mítico que se afincó en Tembel y allí se desarrolló todo lo que ellos llevaron a cabo hasta que algunos fallecieron, fueron sustituidos. Recuerdo que entraron en Los Atómicos, entraron gente que estuvo en Los Misteriosos, como Tato de las Casas o Flaviano, ¿no? En la Nican Randy entró Fernando, que falleció, entró Fernando también, que falleció. Es decir, que la gente fue pasando de un lado a otro. Pablo, que cantaba con Los Misteriosos, pues después montó Pablo y los Dioses, ¿no? Es decir, el trasiego de un lado a otro, eso no es solo que ocurra aquí en Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria o donde sea, sino que ocurre a nivel nacional y a nivel internacional. Porque pues, es como los jugadores de fútbol. Si tú estás en un equipo jugando y te pagan X dinero y el otro te paga más, pues tú, una de dos, o tienes que amar muchísimo digamos, el vivir como vive, o te sientes, digamos, en la cabeza pensando que en el otro lado, aunque no sean tus colores, vas a ganar más y vas a vivir mejor. Claro, todas esas cosas pues hay que entenderlas, ¿no? Entenderlas, porque muchas veces yo recuerdo de que saliera un jugador de aquí, de Tenerife, con un equipo contrario y se le pitara. Hombre, si el hombre aquí no cobraba lo que cobra en el otro lado, lo lógico es que se vayan. Claro, es lógico.
totalmente lógico, porque está ganando más dinero. El dinero que aquí no se le puede pagar, normal. Y además, ustedes tienen que tener en cuenta que el Club Deportivo Tenerife ha sido un club, digamos, intermedio, porque aquí vinieron jugadores de primer nivel de otros países y de aquí se fueron a otros equipos, ¿no? Como Redondo en el Real Madrid o Macay en el Coruña. Sí, es que, claro, empieza usted a pensar y sabe que perfectamente se han ido porque allí cobraban más dinero y jugaban en equipos que tenían mucho más nombre y podían ganar campeonatos, y bueno, pues así es como sucede. Como ahora mismo en el Club Deportivo Tenerife femenino también hay 2 o 3 chicas que se han ido a otros clubes. A una se fue al Bayern de Múnich, que me imagino que porque allí ganaba más dinero, no porque aquí se le tratara mal, ni porque aquí no estuviera a gusto, claro, sino porque allí le pagaban más, ¿no? O sea, le pagan más, por eso. Pero en fin, yo digamos que antes de llegar a contarles el principio de lo que fue ya colectivo Fresinata en Tour, ¿no? Que ya les dejé caer unas gotas en el programa anterior, en el 18, en este 19 lo voy, digamos, a especificar mejor, mucho mejor. Pero además quiero decir que me gustaría centrarme en el grupo, por ejemplo, que a mí me encantaba, entre tantos grupos que fueron para mí tremendos, como Samara, increíbles, ¿no? Los Teclados Fritos, ¿no? Increíbles, claro, Harmonic Groove, increíbles, ¿no? Claro, sí, son grupos increíbles, ¿no? Con los que tú trabajabas, ¿no? Como fue el caso de Humo o el caso de Gamuza, claro, de los que yo pues trabajaba aquí con ellos y colaboraba con ellos y escribía en la prensa de ellos, y ¿sí? Pues el grupo que a mí me encantaba era Imada, que después se convirtió en Capitán Nemo. Imada, sí, con Toño Ariza, Toño Bencomo, Carlos Serrano y Pepe a la batería, que desgraciadamente falleció. Sí, creo que fue así. Sí, que después pasaron a formar parte Toño Bencomo, ¿no? Toño Ariza y ese batería, Pepe, pasaron al grupo de Rivers, con Javier Parada, sí, y Fran Darias como cantante. Así fue el tema. Y con Imada pues empieza una historia en la que estaba Carlos Serrano, había otro chico que no me acuerdo ahora de su nombre, y estaba Toño Bencomo, y yo los llevaba en el circuito de rock por barrio. Y creo que mostré hace poco una foto de ellos actuando en el barrio de La Alegría. Era un grupo con 3 guitarritas, ¿no? 3 guitarras y las voces, ¿no? Antes de que se formara como grupo de rock. Y luego, como grupo de rock, ya con esa formación que les dije, les hice una entrevista para el periódico. Y es otra de las fotografías que he mostrado en varias ocasiones, la de la entrevista donde salgo yo con ellos entrevistándolos, ¿no? Sí. Imada, tremendo. A mí me encantaba. Me encantaban ellos, como si quisiera decir, sumarle a la Steel Band, ¿no? Con José Carlos Izquierdo, Luis Roibá, el otro chico creo que era Calímano, ¿no? Calímano se apellidaba, sí, los 3. Y la Steel Band también era un grupo que a mí me atraía una barbaridad, ¿no? Sí. Ellos salían siempre con swing en los festivales.
Y después cuando se convirtieron con la chica que salía con Carlos, ¿no? Con Carlos Izquierdo, que no sé si después se matrimoniaron o vivieron juntos o qué, o sea, no lo tengo ni idea, porque ese rumbo yo no lo sigo, ¿no? Montaron el grupo Ensalada y fueron partícipes, fueron los teloneros de Swing, del primer grupo Swing, cuando yo me atreví a comprar el equipo de iluminación de 1 millón de pesetas que pagamos en 5 meses. Y aquellos eran unos pibitos que venían de Madrid y habían ganado el concurso O'Clock, que fue cuando yo hablé con Javier Parada y lo integré. Y claro, como el tema va de lo que les dije, es que cuando yo contacto con Lucía Luisa Ramos Vaquero, como ya lo he explicado en montones de ocasiones, pues llegamos a un acuerdo hablado. Si les digo el acuerdo es simplemente de trabajo, porque realmente es que yo, digamos, no tenía otra opción mayor que tener a alguien que me acompañara en las actuaciones de los niños y que presentara y que, bueno, había una cosa muy importante, y es que cuando trabajas con menores de edad, pues lógicamente a mí no me gusta realmente meterme en camisa de 11 varas, ¿no? Sino que sea, pues como era, pues que una madre de uno de ellos que estuviera con ellos, fuera quien se ocupara de vestirlos, de estar con ellos, ¿no? ¿Sí? Claro, porque lo mío era ensayar. En el ensayo sí estaban conmigo, claro, lógico. Pero lo que eran actuaciones, ellos estaban por su cuenta con su familia. Y cuando se desplazaban aquí a las islas o iban a la península o lo que sea, ahí yo nunca estuve. Ni yo ni Lucía Ramos, ninguno de los dos estuvimos. Cuando participaron, por ejemplo, Amalia Rodríguez y Abraham Bedovelli, ¿no? Se hizo un sorteo y en el sorteo salió la madre de Amalia, pero luego se llegó a un acuerdo en el que, bueno, fue creo que fue Lucía Ramos la que llamó, ¿no? La que llamó a la península y dijo, bueno, es que con un niño, que vaya la abuela con el niño, ¿no? Y así fue, porque ninguno de los dos teníamos intención de ir al concurso, ¿no? Sino que fueron los niños con una persona que saliera en el sorteo, y salió Urbana, es la que salió, pero luego fueron Urbana y la la abuela del niño, que desgraciadamente falleció, que era una gran persona, ¿no? Yo realmente me dolió mucho su fallecimiento, porque era una persona que se portó conmigo fabulosamente y con su nieto de maravilla, ¿no? Y entonces pues con Lucía Luisa Ramos Vaquero pues empezamos a caminar y claro, ¿qué ocurría? Ocurría que lo que era, digamos, el contacto, digamos, con el trabajo y tal, pues al principio todo dependía de mí, pero al estar ella y haber sido la última reina de carnaval de Santa Cruz en el Teatro Guimerá, pues ella pues estaba dentro de lo que era el movimiento de la comisión de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y a través de eso pues ella tenía sus contactos que yo no tenía en absoluto, y entonces esa suma de contactos de ella y mío hicieron que el colectivo empezara a tener actuaciones en lugares donde yo no podía provocarlas. Yo podía provocarlas a través mía en momentos, hasta la llamada de Cándido López, y me dijo, mira Paco, tú te apetecería
trabajar con nosotros. Y creo que todavía no era Producciones Oye, todavía era Cándido López y Valentín Álvarez, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, el gran problema que tenemos nosotros con respecto al grupo con el que tú estabas trabajando, me dijo, no, es que ya no estoy trabajando con ellos, con Cari Loli. El grupo Arcoíris cantaba canciones conocidas, ¿sí? Cantaba canciones de Parchís, canciones de Miliki, de todo eso. Yo no, nosotros no. Todo lo componía yo y las canciones todas eran mías, todas. Tocadas a veces por mí o a veces por Fafi, por José Izquierdo, por Antonio Bello, por Peña, y tocaban en directo. Y los niños cantaban en directo. Todo eso así se empezó a producir. Y claro, con Luisa Ramos, pues vamos, festival en el Parque García Sanabria en fiestas de mayo. No había escenario, había que actuar en la escalera del Reloj de Flores, al lado del kiosco que está allí. Y allí se actuó durante, creo que fueron 3 años, actuando en el Reloj de Flores, hasta que montaron el escenario en la fuente que está, la mujer tetuda esa, ahí fue donde montaron el escenario, y a partir de entonces ya prosiguieron. Y en uno de ellos no fue ni siquiera ahí, fue incluso en el espaldar que va a dar a las escaleritas que bajan después al kiosco y al Reloj de Flores. Ahí también hicimos uno, creo que se hizo uno allí. Se hizo un festival allí. Y claro, habían personas que se dirigían a mí como director del colectivo. Pero claro, digamos que los enlaces que ella cogía con el Club Náutico de Paso Alto Militar, los contactos que ella tenía en el Círculo de Amistad 12 de enero, los contactos dentro del ayuntamiento, nos llevaron al primer festival de carnaval en Plaza de Toros, con Tamayo de director. Y ahí actuamos, en la Plaza de Toros, para la radio y la televisión. ¿Sí? Fue la primera actuación de Fresinata como grupo, con Gema y Rubén de cantantes solistas. Todo eso lo produjo Luisa Ramos Vaquero. Y ya no podíamos actuar con músicos. Ya nos habían dicho que músico fuera. Y lo que estaba sonando de música era lo que habíamos grabado en Producciones a Centejo de Juan Pedro Gutiérrez. ¿Sí? Así fue el asunto. No, mentira. No, perdón. Lo que habíamos grabado en ese primero, lo que habíamos grabado en Aries, Discos Aries, de Pepe Fernández. Esa fue la primera. La segunda sí que la hicimos en Producciones a Centejo con Juan Pedro Gutiérrez. Ojo. ¿Sí? Hay que decir las cosas como son, sin equivocaciones. Y yo, perdón, me he equivocado en decir que la primera que actuamos en Plaza de Toros había sido con Producciones a Centejo, no. Fue con Producciones Aries, Discos Aries. Fue la segunda cuando se montó ya el escenario en Plaza de España, donde está hoy esa maravillosa charca. Allí se montó el escenario y fue un escenario Egipto. Para mí, el escenario más bonito que se ha montado. Y ahí actuamos y los niños los vistió Juani con traje de egipcios, ¿no? Tanto a las chicas, a Loli y a Fátima, como a Juanjo y a Iván, los vistió de egipcios, ¿sí? Allí. Y entonces, en ese festival, aún yo no había
no me habían pedido que yo compusiera canción para la reina infantil, porque ellos no participaron, Fresinata, en un festival infantil, sino fue en un festival adulto, como fue el de la Plaza de Toros. Fue a raíz del segundo festival, que no sé si ya era Francis y su esposa los que organizaron el asunto allí mismo, y entonces sí ya me solicitaron que yo llevara al colectivo, que ya era una tonelada de gente, me solicitaron que llevara una canción dedicada a la reina infantil. Y recuerdo que digamos que el apartado de la sonorización creo que la llevaba Paco Chinea, que ya estaba todavía, no sé si ya se habían disuelto o no, estaba asociado con José Izquierdo o no en ese momento, y llevaba el sonido regulaba el sonido del festival. Ese creo que fue el segundo. Y luego en el Club Náutico de Paso Militar, como ya he comentado muchas veces, yo con el grupo de murga, Los Chinchositos de Marichal, no sé si en realidad, yo creo que más bien fue Lucía Luisa Ramos Vaquero la que me presentó a Marichal, porque que yo recuerde, creo que no tenía ningún tipo de amistad con él. Y fue ella quien me lo presentó. Y fueron año tras año actuando en carnavales dentro del Club Náutico de Paso Alto Militar, donde siempre llevábamos a los Chinchositos, ¿sí?, que generalmente ganaban siempre el primer premio. Y en esa anécdota es cuando a mí me llaman de la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz para que sea jurado único del Festival de Murgas Infantiles, del concurso. Y yo le dije, no cuenten conmigo. Primero, porque no me gusta ser jurado. Y en segundo lugar, porque actúan los Chinchositos, y si yo estoy vinculado a los Chinchositos, dándoles actuaciones, yo no voy a ir allí y dar un premio, ganan los Chinchositos y la gente me viene a mí a decir que yo, como estoy con los Chinchositos, le doy el premio a ellos. No. De eso ni un pimiento. Soy una persona bastante honesta, y hablo claramente de las situaciones, porque no me gusta este tipo de actuaciones, ¿no? Siempre he sido contrario de los premios, ¿no? Yo nunca considero ni la mejor película, ni el mejor cantante, ni la mejor cantante, ni el mejor grupo, no. Yo lo único que hablo son de revoluciones. La revolución que hizo la música de Raza Negra es una revolución que no puedes negarla. Ellos son los inventores de toda la música que estamos haciendo en la actualidad todavía. O sea, eso no ha cambiado. La otra revolución la hicieron los Shadows, tocando música instrumental. Después salieron los Sputnik en Suecia para allá. Y después salieron los Beatles, que cambiaron todo el panorama. Todo. Claro, cambiaron todo. Como en Francia en mayo, pues lógicamente siempre eso pasará por siglos y siglos, ¿no? Que es cuando hay una liberación. Claro. Y es cuando se empieza a imponer el tema de que a la mujer se le considere no como una esclava, sino como una persona igual al hombre. Que no se ha conseguido del todo, pero que se lucha por eso, ¿no? Y que a veces hay personas que están dentro de eso y juegan como al despiste, ¿no? Porque ya me contará usted a mí, todas estas personas, ¿no?, en Arabia y todos esos sitios que van todas tapadas arriba abajo, ¿no? Eso es feminismo. Yo no sé. Nosotros no nos tapamos de arriba abajo, ¿no? Tiene que hacer mucho frío o llover para que tú te tapes todo, ¿no?, y no se te vea la cara. Pero en fin,
Ese es el sistema. Entonces, yo, en este caso, como les vengo diciendo, claro, había gente, ¿no? Había gente que me criticaba porque decían que yo siempre trabajaba con los mismos. Los mismos era un grupo de la península, ¿no? Les habla el hombre del tiempo. No, yo trabajaba con la gente que trabajaba conmigo. Claro, si no querían trabajar conmigo, lógicamente no iba a forzar a la gente que viniera a trabajar conmigo. ¿Me entiendes? Eso era el quid de la cuestión. Y luego, en el tema económico, pues ya saben lo que da el rock, ¿no? Ya están viendo, ¿no? En mi persona, ¿no? Por ejemplo, están viendo, ¿no? 628 euros al mes ahora, este año. Maravilloso. Y cuando estaba haciendo el rock era porque trabajaba y me engañaron muchas veces. Me decían que pagaban la seguridad social y no la pagaban. Y un día la señora que estaba ahí, enfrente donde están los bomberos, ahí que hay eso, fui a pedir la cuestión laboral y me dijeron que solamente habían cotizado por mí 7 años. 7 años habían cotizado y se necesitaban 15. Cuando yo fui a buscar las nóminas, me encontré con las nóminas y yo tenía cotizados por las nóminas 10, que no alcanzaba los 15 tampoco, pero tenía 10. Y dije yo, ¿y estos 3? Y entonces lo que me dijo aquella señora no lo voy a contar. No voy a contar porque se armó la de San Juan de Dios, ¿entiendes? Entonces prefiero pasar del tema. Lo que sí quiero decir es que todas estas personas que hablaban y criticaban y tal, yo les pregunto, ¿dónde están? Primero, ¿dónde están? Si no han fallecido, ¿dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Qué están produciendo? No sé, porque yo por lo menos estoy haciendo algo y sigo insistiendo en la calidad que hubo, en la calidad que hay, y también insisto en que la música de antes era artesanal, y la música de hoy, que se está haciendo a través de aparatos muy sofisticados, lógicamente tienen que sonar muchísimo mejor, y sin embargo lo que están haciendo es una música repetitiva y recitada. ¿Qué quieren que les diga? Que yo compare eso con lo que hacían los, no sé, los Atómicos, los Misteriosos, los Sombras. Yo no puedo compararlo en absoluto. ¿Quieren ustedes decir a mí el éxito que tuvo Teddy Bautista con los Canarios fuera de aquí? Ese éxito que tuvo fue con música artesanal, hecha por ellos, claro, con una calidad instrumental y de voz súper, claro, por eso. Pero es que, bueno, cuando usted escucha de repente a un tío recitando con un choca, chaca, 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 chaca detrás, usted que dice, bueno, pero esto, digamos, ¿a dónde lleva? A bailar, a cantar, a aprenderte la letra de carretilla, porque antes por lo menos te hacían un estribillo, ¿no? Y tú decías, submarino, claro, es que tenías que un estribillo que te lo aprendías, porque te aprendías más el estribillo que todo el resto de la canción. ¿Sí? Era así como funcionaba la cosa. Y nosotros en la música infantil, pues hacíamos, yo a la hora de componer, hacía exactamente lo mismo, ¿no? Le metía un estribillo a cada canción para que los niños y las niñas que iban a ver el espectáculo, que eran toneladas en todos sitios que íbamos, se la supieran. Y claro, a mí incluso me hizo gracia una vez que hablé con don Pepe Fernández, que en la gloria esté, que claro, me decía, no, es que claro, es que la música infantil no tiene el boom de vender muchísimo. Y claro, nosotros llegábamos a cualquier isla y nos venían con la cinta a que se la firmáramos. Y no venían uno, ni dos, ni tres,
venían 60 o 70 o 80. Decía, bueno, y ya les conté una vez, ¿no?, que cuando fuimos a actuar a Fuerteventura, tuvo que intervenir la policía municipal porque nos zarandearon el coche, porque querían que los chiquillos se bajaran del coche a abrazarlos y a besarlos y a que les firmaran y tal. Era una cosa increíble, ¿no?, a donde quiera que íbamos. Y nos llamaban de todos lados. Nos llamaban de todos lados. No parábamos. Me pasaba lo mismo que me pasó con los misteriosos cuando yo, por ejemplo, yo proponía a los misteriosos en un momento determinado, porque ellos, ya he dicho montones de veces, que era una colaboración, no era que yo me considerara, aunque a veces he usado la palabra manager con ellos, ¿no?, y debería decir colaborador, ¿no? Pues cuando yo, digamos, proponía a alguien y les decía el nombre de los misteriosos, inmediatamente la gente aceptaba, porque tenían un nombre, tenían un prestigio, ¿no? Sonaban, la gente se quedaba. Eran, en el Hotel Diplomático, era el grupo clave del Hotel Diplomático. Y cuando subieron al Club Agogo, pues fue casi prácticamente lo mismo. Y no tenían de dueño de la sala al manager. Jesús Beltrán era el manager de los Sombras, no era de los misteriosos. Pero el señor Castellano se dio cuenta que los misteriosos atraían. Claro. Eso fue así. Eso sucedió así, sucedió de esa manera. Claro. Pues lo mismo pasó después con otros grupos con los que uno trabajaba. Claro, ya se entiende que cuando tú eres de Santa Cruz de Tenerife o de Las Palmas de Gran Canaria y vas a actuar a otra isla, pues llamas muchísimo más la atención que el que vive en la propia isla. ¿Qué es lo que está sucediendo con todos esos carteles que colocan Maná, Duncan Du, Fito y Fitipaldi? Claro, están sonando en la radio continuamente y la gente se aprende todo aquello. Claro. Y sobre todo la música latina, ¿no? El rey de la música latina. Eso fue como cuando trajeron a la Plaza de Toros al hijo de Bob Marley, ¿no? Ziggy Marley o algo así. Y aquello fue, luego yo no quiero dar ningún tipo de opinión. Mejor me la reservo, ¿no? Claro, es que empiezas a ver todas esas cosas, ¿no? Y te empiezas tú, se te erizan los vellos, ¿no? Cuando tú empiezas a comparar los grupos de Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, y las empiezas a comparar con lo que te traen de fuera, y tú dices, bueno, pues, ¿dónde está la diferencia? Pues lo mismo pasa con los niños. Lo mismo pasa con los niños. ¿Qué diferencia había? Mire, cuando un grupo tiene que destacar, como destacó Parché, cantando canciones conocidas, eso yo no lo valoro igual que se canten canciones que se las compongan como se las componía José Luis Perales a La Pantoja o a Rocío Dúrcal o para él mismo. Eso sí es triunfar, con canciones propias. O un grupo como Los Brincos con canciones propias, o Los Bravos con canciones propias, pero claro, menos el Black is Black, que era de otros autores, pero eso era lo importante, o los Pop Tops como el Mami Blue, ya no sé. Creo que eso es donde está el mérito. Pues en los grupos infantiles ocurría otro tanto, igual, era cantar las propias canciones, y destacar con las propias canciones, que fue lo que le dije yo a Cándido López. Le dije, Cándido, es que nosotros, si trabajamos con ustedes, recuerde que nosotros no vamos a ir cantando canciones conocidas. ¿Qué sucedió años después? ¿Qué sucedió? Pues que empezaron a llegar gente de pueblos, de aquí de la isla de Tenerife, empezaron a llegar gente de pueblos y gente de Santa Cruz
Incluso teníamos uruguayas, venezolanas, colombianas, ecuatorianas, ¿sí? Teníamos de todos los países latinos, teníamos aquí, y venían ya con unas influencias totalmente diferentes a las que yo podía, digamos, imponer. Porque si yo imponía, pues era un dictador, y yo no quería ser un dictador. Entonces yo lo que les decía es, si tú quieres llegar a alguna parte, ¿no?, haz canciones que no sean conocidas, que tú las saques y tú demuestres lo que vale con tus propias canciones, no con canciones conocidas. Es lo único que abre puertas, porque cantar canciones que ya la gente conoce, pues si tú pones un trabajo discográfico del original y un trabajo discográfico del que copia, vamos a ver cuál es el que van a comprar, salvo los familiares, ¿no? Eso está claro. Lo he comentado muchísimas veces con toda la gente, con Joaquín Servando, con José Carlos Rodríguez, claro, lo he comentado con mucha gente dentro de la música. Por eso me gustaba Eterno Pecado y La Época, porque cantaban canciones propias. O Andrés Deni con Africuya, que cantaba canciones propias. Y bueno, una de las cosas que a mí, no es que me sentara mal, ni que yo me enfermara por eso, pero cuando yo trabajé con Monse y Carlos, ¿no?, que aquí eran los que imitaban a Pimpinela, cantando canciones de rechazo del uno al otro, yo les dije, mire, Monse y Carlos, yo les hago a ustedes 10 canciones, canten ustedes sus propias canciones y vamos a intentar salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Y grabamos en Producciones Acentejo 10 canciones mías, ¿sí? Y la grabación está bastante bien y está ahí, ¿sí? Y entonces les dijeron los que quieren vender y negociar y decirles, no, es que si ustedes cantan las canciones de Paco Dorta, va a resultar que ya dejan de ser Pimpinela 2 y entonces no los vamos a poder vender de la misma manera. Y entonces Carlos me dijo, lo siento, pero mira, no, tal y cual. Y una vez creo que me dijo, no, alguna vez hemos cantado alguna de las canciones tuyas en algún festival o algo de eso. Desgraciadamente Carlos murió, ¿no? Carlos falleció. Pero la intención de ellos era salir de aquí. Si ellos hubieran salido de aquí con aquellas canciones conocidas, fuera, no les hubieran hecho ni caso. Ni caso. Porque esas canciones ya tienen autores y tienen cantantes y tienen grupos que las canten. Nada. Si ellos hubieran salido de aquí con mis canciones o canciones de otros compositores, hubiera sido de otra manera. Que hubieran empezado de abajo, sí, pero como tenían dos muy buenas voces, dos voces muy, muy espectaculares, ¿no?, lo hubieran hecho. También se lo dije al fallecido Paco Niebla, que murió recientemente. Digo, mira, tienes una hija, Irinea Niebla, que canta fenomenal, sí, pero mientras siga haciendo corridos y rancheras, ella será un número 1 en Canarias, pero un número 1 en Canarias, en Península, con esas canciones no va a ninguna parte, y a nivel extranjero menos, salvo que la lleves a México y en México les cante sus propias canciones. ¿Qué le vas a cantar en México? Las canciones que cantas aquí, tendrás que componerle canciones que en México no conozcan. Claro. Es que ese es el quid de la cuestión. La imitación
la imitación, y esto que se ha montado últimamente de los tributos es algo que yo ya digo que en la música infantil, pues cuando empezaron a llegar todas estas personas que les encantaban las canciones de Marta Sánchez, que les encantaba canciones de Rebeca, de no sé quién y tal, y venían y prácticamente me obligaban a escuchar aquello y hacer los playback, y hacerlo yo en mi casa, claro, con los aparatos que tenía, hacer los playback. Y claro, salvo en la grabación, creo que fue en Amalia Rodríguez, creo que metí el Obladá de los Beatles, creo. Y en Irinea Niebla metimos una canción que era muy conocida de un grupo de rock, que el teclista era Cojo, creo que era Cojo, el teclista, no me acuerdo el nombre del grupo. En el de Aridian metimos un tema de Armando Manzanero. En el de Elena metimos varias canciones, varios pasodobles y eso de nacionales, creo que fue así. Sí, más o menos, pero que realmente no era esa mi intención, era la intención de unas personas que querían eso, ¿no? ¿Sí? También recuerdo a Osiris, cuando grabé con Verónica, que se puso el nombre artístico de Osiris, también grabé una canción que hacía un grupo venezolano, creo que era bastante rítmica y que ella lo hacía bastante bien, de lo mejor que tenía en el disco, ¿sí? ¿Sí? Incluso ella trajo canciones que le dedicaba a una familiar fallecida, creo recordar. Sí, creo que fue así más o menos. Pero que de resto, hasta, digamos, bastantes años que duró el colectivo Fresinatan Tour, ¿no? Creo que hasta los 3 o 4 últimos años del grupo, todo lo que se cantó era compuesto por mi persona, algunas canciones de Manuel Rodríguez El Diablo, otras de Rafael García Fafi y algunas de José Izquierdo. Sí, sí. Porque ya en el tema de Beatriz, pues ahí ya entraron canciones de Javier Parada y Paqui Arma, a las cuales en algunas yo les ponía la letra. Y incluso hice una canción que se llama Control Robotizado, creo, con Beatriz. Así fue el asunto. Pero en fin, se van dando cuenta de que la máxima mía siempre ha sido que el rock entrara dentro de la gente. De hecho, cuando monté con 4 chicas y un chico el grupo Texi Rock, ya lo dice la palabra, Texi de Texas, Rock, que ellos querían ser como el grupo mexicano Onda Vaselina. Y entonces en Texi Rock se cantaron temas de los Beatles. Se cantaron temas de los Beatles y no llegaron a grabar. Esa fue una pena, que Texi Rock no grabara. Y estaba en el grupo, me acuerdo, no sé si era sobrina de René, de Almacenes René, una chica muy guapilla, ella. Sí. Recuerdo que estaba en el grupo Texi Rock. Es decir, que empiezo como se dan cuenta, a recordar, ¿no? Tira para adelante, tira para atrás, porque empiezo a recordar. Pero ya digo que siempre influenciaba el rock. Y de hecho, la persona con la que mejor trabajé todo ese tema fue con Abraham. Con Abraham fue un éxito total. ¿Sí? Fue un niño que se llevaba a la gente de calle,
donde quiera que actuara, y siempre cantando canciones que yo le componía en plan rock and roll o baladas de rock, y que él las interpretaba de maravilla, de maravilla. Abraham fue un caso aquí con unas perspectivas futuras enormes, enormes, pero para gusto se hicieron colores, ¿no? Y él prefirió otra actividad, aunque yo luego lo intenté, y él lo llevé a la televisión, al Parque Marítimo, lo llevé y le puse 2 chicas detrás que eran azafatas de allí del programa, para que él cantara lo que ya le gustaba en ese momento, que era cantar canciones de Marc Anthony. Y está la grabación de la actuación de él ahí en el Parque Marítimo, ¿no? Porque el Parque Marítimo también llevé, y tengo que nombrarlo una vez más, a mi amigo Jero Peseño, que según me dijo Arturo Alonso, hace unos días atrás falleció y me dejó 10. Pues Jero, que fue el compositor de la canción que ganó el Festival de Candelaria con Yurena Martín, Loca, la canción, actuaron allí en el Parque Marítimo. No sé si el mismo día que actuó Abraham, creo que no, creo que Abraham fue otro día, porque a mí pues me ayudaban muchísimo ahí en ese programa, me ayudaban mucho, y yo allí pues llevé a muchos cantantes en aquel momento, infantiles, juveniles y adultos, siempre con el permiso de ellos, ¿no? Como cuando Juan Siberio, por ejemplo, Juan Siberio llegó de Venezuela, y bueno, creo que contactamos a través del mercado Nuestra Señora de África, y él, pues claro, él venía con las influencias que venía de fuera, que siguen siendo, pues como digo, la ranchera, el corrido, el pasodoble, la salsa, ¿sí? Lo que se estila, el joropo, todo eso. Y bueno, pues yo empecé con él a ponerlo a tono, a explicarles cómo funcionaba la cosa aquí, y al final pues él ha terminado grabando, y últimamente le he visto con una barba blanca y tal, con un cambio de look. Lo vi en un esto de internet, cantando pues canciones tipo boleros y cosas así, ¿no? Que es lo que a él le gusta. Y claro, como yo siempre he dicho, yo soy rockero. Y como rockero que soy, siempre me inclino más a apoyar a todo lo que suene a rock que a cualquier otro tipo de música. Pero respeto a todas las personas que no entran dentro de la música que a mí me gusta. Y por ello, como me dediqué a ganarme la vida como profesional, pues lógicamente tuve que aceptar hacer otro tipo de música y componer otro tipo de música. Y en eso, pues, es en lo que se basa, digamos, los últimos años de Fresinat Tour. Pero antes de llegar a esos 4 años, en el programa número 20, empezaré a mostrarles todo el material, uno por uno, de todo lo que se hizo. Aquí precisamente, pues miren, ustedes ven todo esto, ¿no? Bueno, pues ¿qué les digo? Miren, vamos a ver, porque es que son toneladas, ¿no? Son toneladas. Esto aquí se refiere, esta noche, elección de la reina de la Villa de los Realejos. Aquí tienen a esta chica, que bueno, pues
ya deben de tener su edad, lógicamente, porque esto, si pone aquí la fecha, sí, creo que la pone aquí, 1996, sí, la lupa, imagínense, 1996, ahí están, ¿las ven? Pues imagínense la edad que tienen ahora estas chicas. Claro. Y, lógicamente, en ese festival de la Villa de los Realejos, pues voy a mirar aquí, porque aquí están sus nombres, dice 6 jóvenes aspiran a los títulos. Elena Yáñez Abrante, Yaisa Pérez Pérez, Montserrat Mosegué Garcés, Ana Vanessa García Pérez, Eulalia González Quintero, ¿sí? Y Jessica Hernández Iberio Ruiz. Y después, bueno, y después aquí al final dice en la velada participarán el ballet infantil de Cres del Olmo, muy bueno, los Power Rangers, y habrá actuaciones del Rey León, Aladín y Yasmín, ballet Dancing Frenesí, Dayari, cantante de Fresina Tantur, el cantante Abraham, del que les nombraba, y también el lunes a las 10:30 de la noche se celebrará la fiesta del arte, en la cual la cultura, la belleza y la palabra son fieles exponentes. ¿Se dan cuenta? Claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Muy fácil, que arrancar todo esto de aquí se rompe, porque están pegados. Y claro, no puedo romperlo. Aquí, por ejemplo, pueden ver lo que pone, ¿no? Fresina Tantur, niños que sueñan con triunfar. ¿Sí? En jornada deportiva. Y esto corresponde, a ver, vamos a encender la luz aquí. Esto corresponde a julio de 1993. A julio de 1993. Y dice, la música infantil en Canarias nunca ha estado valorada, aunque existe una gran cantidad de artistas. Y luego aquí, Fresina Tantur integra a cantantes infantiles y juveniles de la isla. Como pueden ver, eso está pegado aquí. Y claro, a medida que vaya transcurriendo el programa, pues seguiré mostrándoles, ¿no? Seguiré mostrándoles todo lo que había, ¿tal? Y que se mezclaba el rock con la parte infantil. Esto, bueno, claro, es que tenéis actos para hoy. A ver, aquí. En la Plaza Rodríguez Lara. Amalia Rodríguez en concierto, con las voces de Katia y Natalia Martín, y las actuaciones de grupos, solistas y ballet. Todo completo. Y esto se refiere, ya digo, vamos a ver, al año, lo pone aquí. No, aquí que pone es que coordina Javier Ruiz la página, y luego aquí sí viene la fecha.
1994, en la Gaceta de Canarias. En la Gaceta de Canarias. Bueno, pues para cerrar y mañana seguir, voy solamente a poner ya el último de estos, ¿no? Dice, estamos de vuelta, prepárate, vuelta al cole, del 1 al 16 de septiembre, continente. Y luego, detrás, aquí, estamos de vuelta, prepárense, con una fotografía donde salen los niños y dice días 1, 5, 3 y 13 de septiembre, la magia cómica de Meloday, que falleció desgraciadamente. Era un ilusionista que se llevaba al público de calle y que hacía subir a la gente al escenario y se lo pasaba a la gente de miedo, ¿no? Después dice días 2, 6, 12 y 16 de septiembre, el humor del payaso de globos Chico Clown. Chico Clown era un señor que hacía virguerías con los globos y los repartía a los niños y los hacía, vamos, le hacía un elefante, un ave, con los globos, los inflaba y hacía virguerías, ¿no? Y después dice días 4, 7, 13 y 15 de septiembre, las actuaciones de Shut Up, el ballet de Shut Up de César Rodríguez y Santi Abreu, haciendo música de Madonna y de Michael Jackson, de Madonna y Michael Jackson. Es decir, que no se abandonaba nunca lo que era mi aspiración. Y cerrando Abraham, haciendo rock and roll, el rock and roll que yo le componía. Pero mire, todavía está todo este bloque, ¿se dan cuenta? Y aparte de este bloque hay más bloques, muchos más. Por lo tanto, bueno, mañana, que es el 19, pues tendrán mucha más aventura. Se podrá seguir hablando de muchas cosas que yo hice en el rock. Se seguirá hablando de todo esto hasta que lleguemos al momento del cine, que son 24 películas, largometrajes hasta el momento, y, a ver, 5 aquí, y 3 aquí, 8 cortometrajes. ¿Sí? Y luego aparte, con los alumnos de Fresina Tantur, hice 3 mediometrajes, que los hice con una cámara que tenía mi padre aquí, me la cedía y yo les grababa, y fue mi aprendizaje después de ver a Arturo Alonso manejar una cámara, que es la primera cámara con la que yo grabé Rebeca Gil, con unas imágenes tremendas, porque tenía una cámara muy buena, que fue con lo que inventamos, el aparato del muñeco del TikTok que fabricó Fátima, a la cual siempre le agradezco muchísimo todo lo que hizo por nosotros dentro del colectivo. Incluso ayer, creo que fue, o anteayer, mostré una foto con ella, ¿no? Y su hija Jessica Luis, que grabó con Miriam, no conmigo, porque bueno, sí conmigo, grabó un máster, pero digamos que no se editó. Lo que sí se editó fue lo que hicieron después, cuando yo ya me había retirado por la enfermedad de mis padres. Grabaron en Multitrack Records canciones conocidas, ella y Miriam. En fin, todo eso se irá mostrando y lo irán viendo sin ningún tipo de problema, porque yo no me pienso apartar del rock en Canarias, en absoluto. Como yo siempre aplaudo y mucho a Vicente Martín Abreu y a Jonathan Delgado, porque para mí son dos personas que están haciendo una labor impresionante. Claro.
Y ellos tendrán también su programa especial aquí, porque una de las cosas que me gustaría es tener una conexión con ellos y poderlo hacer. Vamos a ver si es posible. No digo hoy, ni mañana, ni pasado, ni tal, sino cuando sea posible. ¿De acuerdo?